Patricio Luján te saluda, ¿cómo estás? Patricio, buen día, ¿cómo estás? Bueno, la verdad muy bien, pero también ocupado sobre lo que significa, ¿no? Las realidades que por ahí se impactan cuando leo notas como la que leíste, donde hay gente que llora, ¿no? De hambre y tiene que ver con esto que ha implementado el gobierno de la provincia de Córdoba en el Colegio Carbón, ¿no? Bueno, hay un fuerte deterioro de la clase media, todos los indicadores lo están mostrando así. No solamente el aumento del PAICOR, el aumento en el boleto educativo gratuito, el aumento del 30% en las prestaciones de la salud pública en Córdoba, generalmente con personas que tienen obras sociales, es decir, personas que no pueden hacer frente al coseguro, al pago de los medicamentos. Habitualmente las obras sociales cubren el 40-50% de los medicamentos, o al pago de estudios, los coseguros. Hay un marcado deterioro que se viene dando desde hace varios meses en la clase media cordobesa y que tiene como este hito, que fue que se conoció el fin de semana, el hecho de que por primera vez en 40 años el Colegio Carbó, que es un colegio de los grandes colegios de Córdoba, como en su momento fue el Patio Olmos, el Garzón Agulla, el Carbó, que está en pleno centro, frente a la Plaza Alberdi, donde egresó, por ejemplo, Ramón Javier Mestre, ¿no? Dato anecdótico, digo, para ver el entramado social histórico del Colegio Carbó. Bueno, esto lleva a que se tenga que abrir por primera vez en la historia un comedor PAICOR, creo que para 700 chicos en total, de un colegio de casi 2.000 alumnos. El tema que justamente ayer lo teníamos conectado y charlamos con el ex intendente Ramón Mestre y nos marcaba también a una pregunta nuestra ya al terminar la charla por otros temas que tienen que ver con la interna que se está dirimiendo en la justicia federal ahora de la cuestión partidaria. Y él hacía alusión a esto que recién que me remarcabas, digamos, él fue egresado de ahí, digamos, como otros tantos, y que es un colegio histórico y que el gobierno de Córdoba tiene que implementar esto como una política de inclusión, pero esto es un parámetro de cómo está también Córdoba, ¿no? En el núcleo, tal vez si podemos ser intermedio de la clase trabajadora, y asusta mucho en materia de números, en materia de planificación de lo que resta para adelante, ¿no? Bueno, sí, claro, el deterioro de la clase media, el gobernador Yardora, incluso si siguen ustedes sus discursos, habrán notado que en los últimos meses, en las últimas semanas particularmente, empieza a hablar de la clase media y a las cuestiones aspiracionales de la clase media, la educación pública, la educación de calidad, la seguridad, porque hay un deterioro muy fuerte de la clase media, del salario, el poder adquisitivo de la clase media. Las encuestas que el gobierno maneja de manera permanente y te diría de manera cotidiana, empiezan también a perforar estas cuestiones en la clase media. También en la ciudad de Córdoba es muy evidente la favelización de los barrios más tradicionales o aspiracionales. Muchas veces esta favelización de la ciudad de Córdoba no aparece en las notas de política, sino más bien en las notas de policiales. En los últimos meses tuvimos, por ejemplo, dos incendios, eh, algo así como pensiones clandestinas, casas tradicionales en el barrio San Martín 1 y en el barrio San Salvador, que es otro barrio muy aspiracional de Córdoba, bien de clase media este último, donde en casas abandonadas, eh, eh, abandonadas digo por la familia, en el sentido que las familias se mudaron y quedaron cuartos vacíos, se empezaron a hacer pensiones de muy baja calidad, casi clandestinas, con conexiones eléctricas truchas, por así llamarlo. Bueno, esto está causando muchos inconvenientes en los barrios. Barrios, como te digo, que son barrios históricamente de la clase media, en el caso de Barrio San Martín, de la clase media trabajadora, de aquel pequeño comerciante con hijos universitarios, de aquel empleado de alguna fábrica o empleado calificado. Y en el caso de Barrio San Salvador, que era otro de los barrios que pone de ejemplo, un barrio mucho más aspiracional, mucho más con el deseo de ser un barrio como Urca, aquí en Córdoba. Es decir, el deterioro está perforando el deterioro de la clase media, está perforando todo el sistema, todo el entramado justamente de clase, que lo hacía una potencia. Y el gobernador claramente está advirtiendo, porque lo muestran todas las encuestas y los focus group, está advirtiendo que hay un deterioro, hay un hartazgo también de un montón de cuestiones de que la clase media ve, la clase media cordobesa ve como algo identitario y algo aspiracional.
Sí, la verdad que yo ayer cuando estábamos en el plena mesa, está Mariano Luján acá conmigo y decía, miren la nota esta nota hay que reflejarla porque justamente, ¿no? Son muchos chicos la que tienen que empezar a ser incluidos en esta situación que es prácticamente la que por ahí no queremos dar los que cronicamos el día a día, digamos, ¿no? Me parece que ustedes más siendo capitalinos habrá llamado mucho la atención y habrá inclusive hecho ruido todo esto, porque de ahora en más a ver cuándo se va a sacar todo esto, ¿no? Bueno, a mí me parece también, Patricio, que hay como una sinergia entre capitalino e interior en esta etapa de la historia en donde nos estamos viendo mucho lo que está ocurriendo en uno y otro territorio que, aunque están en la misma provincia, son territorios con dinámicas distintas. Eh, Así como nos llamó la atención a nosotros el hecho del el emblema de que el Colegio Carbó tenga que abrir el PAICOR por primera vez en la historia, también estamos siguiendo con mucha atención lo que está pasando en el entramado productivo, en el campo, lo que está pasando con la fábrica, eh, con el sector, muchísimo interés, todo el planteo del Banco Nación respecto de las tasas de comercio e industria y la de financiación de los estados municipales, lo estamos siguiendo con mucha preocupación también, ¿no? Que haya beneficios impositivos para el sector más concentrado de la economía, el sector que nunca pierde, aparte que es el sector bancario, que haya algún tipo de beneficio impositivo. Entonces, bueno, me parece que estamos en ese momento en donde capitalinos y los vecinos del interior empezamos a vernos como protagonistas de la misma historia, aunque tengamos, digamos, capítulos distintos, episodios distintos en nuestras realidades. Pero estamos siguiendo con muchísima atención, te decía, estos temas que hacen al interior productivo, al entramado productivo, pero que también afecta y seguramente van a derramar en Córdoba, porque todos sabemos, cuando el interior productivo tiene un parate o tiene una desfinanciación o sus empresarios y productores sufren consecuencias económicas, inmediatamente eso se replica en la ciudad, por ejemplo, en la cuestión del desarrollo inmobiliario, que es una gran maquinaria aquí en Córdoba, ¿no? De trabajo y otras cuestiones, es impositiva. Entonces, bueno, estamos siguiendo con muchísima atención, Patricio, te decía, todos estos temas del interior, así como ustedes están siguiendo estos temas más evidentes de la capital. Juan Manuel, ¿cómo te va? Mariano Luján te saluda. ¿Cómo? Bien, Juan, la verdad que, bueno, te estoy escuchando y que por ahí estas noticias que llegan desde la capital, lo hablaba con Ramón Mestre, decir, el día de ayer, decir que se haya abierto en 40 años un comedor en este emblema establecimiento escolar que es el Carbó, realmente empieza a generar una situación que uno se pregunta muchas cosas de lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Pero te voy a hablar desde otro punto, es decir, el próximo fin de semana se eligen legisladores en la ciudad de Buenos Aires y en el día de ayer se cerraron las campañas en lo que fue la ciudad de Buenos Aires y pudimos ver a un presidente una vez más arriba de un escenario embistiendo, insultándonos a los periodistas, insultándonos a los argentinos, es decir, esta grieta que se genera y se abre, que ya realmente empieza a generar, uno se pregunta, decir, ¿hasta cuándo nos van a insultar? A mí me parece, Marín, lo digo con mucha honestidad, que venimos de muchos años de este. A ver, esto no es nuevo. Los que somos más viejos recordamos que en la década del 90 tuvimos el periodismo en particular, pero también muchos sectores de la producción, del trabajo, de los sindicatos obviamente, hay tremendas embestidas por parte del gobierno de Carlos Menem. El gobierno de la Alianza no merece ningún análisis por lo efímero y lo fracasado en todos los ámbitos, en el ámbito político y en el ámbito económico. Luego en el gobierno de Cristina también hubo, recordemos el por entonces jefe de gabinete Capitanich rompiendo un ejemplar de Clarín, digamos, sí. siempre históricamente el periodismo fue escalando, digamos, fue escalando la embestida. Insultos. Sí, lo que tiene este presidente es que extiende ese discurso. A mí no me preocupa tanto
que insulte al periodismo. A ver, la verdad que los periodistas que ya tenemos algunos años, tenemos el cuero curtido, sabemos que es parte de este oficio, lamentablemente. Sabemos que los gobiernos antidemocráticos, o antirepublicanos, mejor dicho, Sí. antirepublicano, antidemocrático, antirepublicano, abundan, pero sí me preocupa más otros discursos del odio que genera el presidente, vinculado a las minorías, vinculado a la diversidad sexual. Me parece muchísimo más grave lo que está pasando con la discapacidad en Argentina. Están haciendo pedir certificados, convalidando el certificado de discapacidad a personas con síndrome de Down, o sea, con discapacidades evidentes. Ya con el proceso de pedido, como lo decís, Juan Manuel, realmente es abrupto lo que están haciendo, es obsceno, digamos, ¿no? La estigmatización del inmigrante, Sí, sí. basada solamente en el odio. Ya lo hicieron con la famosa fake news de que estaba lleno de brasileños en las universidades que no pagaban, una mentira absoluta. Hablemos de la diversidad sexuales. Digo, esos focos del discurso del odio son los que realmente me preocupan. No ni siquiera por Milei, porque Milei es una circunstancia, estará 2 años más en el gobierno, o a lo sumo 6 años más, no puede estar más de 6 años más en el gobierno. En todo caso será un paso efímero, como todos los presidentes. En cambio, el pasivo que puede dejar ese discurso del odio, como tantos otros discursos, eso es lo preocupante, que quede instalado en la sociedad la idea de que los discapacitados no merecen, las personas con discapacidad, mejor dicho, no merecen la contención social, que el inmigrante debe ser desterrado, o que el homosexual o aquel que tiene otra preferencia sexual es un pedófilo, un monstruo. Esas cuestiones son las que creo que son angustiantes, que nos deben preocupar, que nos deben hacer replantear un montón de cosas, si es la sociedad que queremos, ¿no? Me parece, te digo una cosa, Juan Manuel, me parece que creo que hiciste un análisis de lo que podría ser una gran nota, ¿no? Que es qué son las preocupaciones y cuáles son las ocupaciones, ¿no? De lo que tenemos los argentinos por delante. Creo que ahí está la clave, ¿no? Creo que más allá de que podamos coincidir o no, yo sentí un gran y profundo dolor por Pepe Mujica, por todo lo que ha dejado en su mensaje, ¿no? Y que decía, a veces uno no debe generar el odio, cultivarlo, sino las cosas que suceden los debe cargar a las mochilas, ¿no? Y llevarla. Y eso que estás diciendo significa de que nos puede llegar a quedar como pasivo, como sociedad, en esta batalla cultural o batalla de distancia que estamos teniendo los argentinos por un presidente que hoy en la circunstancia está generándolo y está apostando mucho más a esa violencia, ¿no? Verbal, que lleva a tener una sociedad realmente muy desequilibrada. Eso es un poco lo que nos pasa. Y sí, y con un fin meramente electoralista, digamos, ¿no? Totalmente. Eso también hay que resaltarlo, por esto que decían ustedes, que el domingo empieza a definirse, el gobierno eliminó las PASO y está llevando al país a una PASO chiquita en la ciudad de Buenos Aires, donde la centro derecha o la derecha va a definir cómo reordena su espacio. Bueno, y es un costo enorme para el país tener que soportar, al final, por hacer un supuesto ahorro con la eliminación de las PASO, se nacionaliza una elección de concejales, porque un legislador de la ciudad de Buenos Aires es un concejal. No más que eso. No más que eso. Entonces, pero ¿sabés qué decía yo recién? Y para cerrar, y agradezco tu generosidad como siempre, yo decía que pareciera que el resto de la Argentina estamos cooptados por la señal, digamos, que sale de Capital Federal y nos dicen que esa elección es preponderante. Más allá de que sí, obviamente, será lo que después en las roscas políticas delimitará o no limitará al resto de las campañas. Pero digo, es legisladores, es como los concejales en una ciudad. Es como en este caso algo intrascendente para mí, pero bueno, pareciera que le damos mucho foco a eso, ¿no? bueno, porque va a reordenar el espacio, va a ser determinante para reordenar el espacio pro la libertad avanza. Ese es el único sentido que tiene. Habrá algún sentido extra en el caso que gane Santoro, que también la tiene muy, muy difícil, porque una elección donde el kirchnerismo el peronismo en general nunca fue potente en la ciudad de Buenos Aires. Pero obviamente si el PRO pierde la ciudad de Buenos Aires, pierde el bastión, va a reordenar el esquema de la centro derecha.
al peronismo le queda muchísimo por delante para ver cómo se reorganiza hoy sin liderazgos nacionales, ver qué hace el peronismo para ser una oferta atractiva en el 2027. Hoy no lo es porque no tiene un liderazgo nacional, ¿no? Tal cual. Tiene un montón de caciques distribuidos de caudillos, cada uno en su territorio, y tendrán que ver cuál es el peronismo que quieren poner en la oferta electoral para más adelante. Hoy también es muy difuso y este proceso electoral tiene que ver con eso, con ordenar los caudillajes para ver quién es el caudillo principal, quién lidera esa liga de caudillos, liga de gobernadores que deberá ofrecer el kirchnerismo en su rearmado hacia el 2027. Caudillaje que fue promulgado que de una manera a la cual hoy tenemos el resultado de lo que hoy vivimos, ¿no? En un estado de democracia que la verdad que es medio lamentoso. Querido Juan Manuel, ha sido un placer charlar contigo, con Mariano, con todo el equipo, como siempre. Te seguimos ahí a través de La Voz, La Política Online, también los sábados ahí en Voz y Voto, en ese ida y vuelta que tienen con Mariano. Así que la verdad, gracias por tenernos en cuenta siempre. Un abrazo, un gusto con ustedes. Un abrazo grande, gracias. Juan Manuel González, un compañero, un amigo, un colega, un gran profesional y obviamente ha determinado un poco también la